cumplimos nuestro 43º aniversario, la Congregación de la Paz nos hizo una cena ahí, ¿no? Gracias. Y con la misma, porque es lo importante que sea con la misma, ¿no? Ahora hay algunos que dicen, yo ya cumplí también como 40, pero he tenido 3. Bueno, pues así no. El chiste es con la misma, cubierto de cicatrices y todo, pero saliendo más que vencedor. Como decía Pablo, maltratados pero no derribados. No, está ido bien tratado, nomás. Pues estuvimos allá muy a gusto, mi esposa y yo estuvimos compartiendo en varias congregaciones, en La Paz también. Estuvimos compartiendo en la Iglesia de Dios también en Cabo San Lucas, en Amistad Familiar, porque así se llama la congregación de Cabo San Lucas. Ellos la primera reunión nos escuchan aquí por internet y me dijeron, pues tú eres nuestro pastor, porque la persona aquí dice que que ellos no son los pastores, que son encargados. Así que tú eres nuestro pastor, y tuvimos que pasar un tiempo con ellos. Y en la fiesta que nos hicieron fueron todos los de la congregación, que no son muchos, son como 50 personas. Pero estuvo muy bien, mataron un coche. Yo comí poco coche, pero comí mucho pescado, porque también hicieron pescado ahí, muy bueno, muy sabroso, ahí en Cabo San Lucas. Mi esposa también, así que pues nos sentimos muy contentos y fue un tiempo de convivir, platicar con la gente. Nunca tuvimos chance de ir a la playa, pero nos tomaron unas fotos ahí en la casa, porque una persona de aquí pagó que nos hicieran unas fotos de estudio. Y aquí Rosángel Luque, que es ella es nuestra diseñadora, nos sacó en la playa, unas en Cancún y otras en Cabo San Lucas. Pero no estuvimos en Cancún ni en la playa de Cabo San Lucas, pero ella con los montajes, hasta en la arena le pone huellas y todo para que parezca, ¿no? Ella es una artista especialista en todo eso. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de ahora. Se llama Consumado es. Quise tocar este tema porque hay muchas congregaciones donde me ha tocado asistir, que se predica un evangelio nada más de la prosperidad, pero no se está predicando el mensaje de la salvación a través de que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestro pecado. Y a mí me gusta estarlo recalcando constantemente. Ven, cuando dimos la enseñanza del secreto más guardado por el diablo, y ahora esta de consumado es, para recalcar las verdades esenciales de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia, todos los que aquí estamos. Estamos aquí, Señor, porque queremos escuchar una palabra que venga de ti, que esté fundamentada en tu palabra, porque tu palabra no cambia, aunque todas las demás cosas cambien. Y nosotros, Señor, queremos confiar, depender de tu palabra, Señor, y conocer tu palabra. Y ayúdanos, Señor, no solo a conocerla, sino a procurar obedecerla, que es lo verdaderamente importante. Que obedezcamos tu palabra, Señor, que hagamos tu voluntad, que pongamos todo nuestro corazón, alma y mente en obedecerte y en procurar agradarte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que nos amas, que tienes un plan para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entrar en ese plan, a procurar conocerlo, Señor, a llenarnos de tu presencia, a llenarnos de tu palabra, y que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y a nuestros corazones, enfatizando las verdades de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, miren, antes de morir en la cruz, Jesús expresó 2 fuertes exclamaciones dirigidas a su Padre, que salieron de lo más profundo de su corazón y que expresan, fíjense, por un lado, un terrible sufrimiento y a la vez una gran esperanza para el ser humano pecador, como somos ustedes y yo. La muerte de Jesús, fíjense, la muerte de Jesús aconteció a las 3 de la tarde del jueves, que es el viernes judío, comienza a las 6 de la tarde del jueves nuestro. Así que es diferente. Por eso es que dice la Escritura que Jesús, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez grande, que Jesús también había estado en la tierra. Pero si realmente hubiera muerto, como nosotros lo vemos el viernes nuestro en la noche, pues nomás sería viernes en la noche y sábado en la noche, serían 2 días. Pero él estuvo
Fíjese, el viernes judío empieza a las 6 de la tarde del jueves nuestro. Así que estuvo el jueves nuestro, el sábado, el viernes nuestro y el sábado nuestro, y estuvo 3 días, ¿no? Entonces esto es importante entenderlo, porque yo una vez escuché una crítica de la Biblia que decía eso, que con Jonás dice que eran 3 días y realmente fueron 2. Pero cuando uno entiende que el día judío empieza a las 6 de la tarde del día anterior, pues todo cae en su lugar, ¿verdad? Así que Jesús murió, fíjense, el día de la Pascua, que festejaba precisamente al Mesías, ¿no? Entonces la muerte de Jesús aconteció a las 3 de la tarde del jueves, el viernes judío comienza a las 6 de la tarde del jueves nuestro, y a esa hora Jesús hizo esta exclamación. Dice en Marcos 15, 33 y 34, desde el mediodía y hasta media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Fíjese, hubo señales en el cielo, la oscuridad. Después hubo un terremoto cuando el Señor murió. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, es en arameo, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el grito que dio Jesús, porque se sintió solo, porque estaba llevando el pecado de ustedes y el mío. Ahora, momentos después Jesús volvió a clamar fuertemente. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Dio otro grito y expiró. Ahora, este segundo clamor fue seguido por un suceso impresionante, fíjense, en el templo y en la naturaleza. En el templo porque se rasgó el velo del templo, y la naturaleza por la oscuridad y todo lo que hubo, y por la forma también que afectó al centurión romano encargado de la ejecución de Jesús, de dirigir el pelotón de soldados que estaba ejecutando a Jesús. Dice en Marcos 15, 38 y 39, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. O sea, no la cortaron de abajo, sino de arriba abajo. Fue una decisión de Dios el Padre. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió y cómo había vivido antes, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hasta el centurión lo reconoció, ¿no? Ahora, el apóstol Juan nos narra el hecho con más detalle y menciona lo que dijo Jesús. Dice ahí en Juan 19, 28 al 30, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque el Salmo 22 habla de que iba a tener sed, ¿no? Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, así para que le llegara, miren, hasta la boca, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, fue el grito que dio. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora vean, este pasaje nos enseña 2 cosas acerca de Jesús. Número 1, nos enfrenta con su sufrimiento, ponga ahí en su bosquejo, su sufrimiento humano. Nos revela que Jesús conoció la agonía de la sed. Y fíjese, cuando Juan escribió su evangelio, aproximadamente por el año 100, entre el año 96 y el año 100 después de Cristo, según los expertos lo dicen, había aparecido una corriente filosófica llamada el gnosticismo, con G al principio, gnosticismo. Y fíjese, esta filosofía o esta corriente enseña que el espíritu del hombre es bueno y el cuerpo, o sea, la materia, lo que se ve en nosotros, es mala. Los gnósticos concluían, por creer eso, que Dios es un espíritu puro y que no podía tener un cuerpo, puesto que la materia es mala. Ahora, en consecuencia, los gnósticos enseñaban que Jesucristo nunca tuvo un cuerpo real y verdadero, que solo era un fantasma con forma humana. También decían que Dios, por ser solo espíritu, no podía sufrir y que por lo tanto Jesús jamás padeció ningún sufrimiento. Es lo que ellos decían. Sin embargo, en contra de este razonamiento, la Escritura nos dice que para redimir al ser humano, Jesús tuvo que convertirse en un hombre. Jesús fue 100% hombre y también 100% Dios. Es la única persona que ha estado en la tierra que es 100% hombre y 100% Dios. Los demás somos 100% hombre o mujer, y punto. Eso que quieren cambiar los porcentajes no es bíblico. Esta es la razón por la cual Juan destaca que Jesús padeció por nosotros. Él lo destaca. Vean lo que dice también el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas.
O sea, no está muriendo constantemente por los pecados. El justo por los injustos. El justo que es Él por los injustos que somos nosotros. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Fíjense, ¿para qué lo hizo? Para llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, el apóstol Juan nos muestra, fíjense, el triunfo de Jesús. Realmente la cruz no es una derrota como algunas personas que no entienden las Escrituras lo quieren justificar. Dicen que Jesús fue derrotado al morir en la cruz, pero vean lo que nos dice la Escritura. Jesús nació para morir en la cruz por nosotros. Noten esto, cuando comparamos los 4 evangelios, observamos que los 3 primeros no mencionan que Jesús clamó, consumado es, solo que murió dando un fuerte grito. Vienen Mateo 27:50, Marcos 15:37 y Lucas 23:46. Ahí los tienen ustedes en sus bosquejos y los pueden buscar más tarde en su casa. Ahora, Juan en cambio no menciona ese gran grito, solo las últimas palabras de Jesús. En Juan 19:30 dice, consumado es. En griego se expresa con una sola palabra, tetelestai. Ahora, Jesús no habló en griego, Jesús habló en arameo. Pero el griego es donde fueron las primeras versiones de la Biblia, se escribieron en griego, ¿no? Entonces en griego se usa esta palabra tetelestai y que tiene un significado muy completo. El idioma griego es un idioma muy completo, tiene muchas palabras para indicar muchas cosas. Por ejemplo, la palabra amor, en español tenemos nada más amor, pero en griego vienen muchas palabras para hablar del amor. Se habla del amor de Dios, usa la palabra ágape, es el amor de Dios. Si habla para el amor entre padres e hijos, es el amor fileo, de ahí viene el amor filial. Si se habla del amor, por ejemplo, como el que tuvo David por Jonatán, usa la palabra astorgos, que es un amor de lealtad. Si se habla del amor solo del deseo sexual, se usa la palabra eros en griego. Así que es muy preciso el griego para todo, y aquí usa la palabra tetelestai. Esta es una palabra de triunfo, que significa todo ha sido pagado. Al morir no dijo, ya me derrotaron, no, todo ha sido pagado. La Nueva Versión Internacional lo traduce, todo se ha cumplido, en Juan 19:30. Todo se ha cumplido. Ahora, el apóstol Juan aclara aún más todo esto cuando dice, ahí en Juan 19:30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjense, a Jesús no lo mataron, Él entregó su Espíritu. La redención es la obra que Cristo realizó en la cruz a favor nuestro. Fíjense, a Jesús no lo mataron, Él entregó su vida por amor a nosotros para redimirnos. Él nació para morir en la cruz. Ese fue el propósito de su vida, morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Tal como Él mismo lo había profetizado. Varias veces profetizó que iba a morir, muchísimas veces en la Escritura, y que iba a morir en Jerusalén. Dice en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Yo la entrego para volver a recibirla cuando resucitó, ¿no? Ahora, después de la multiplicación de los panes, Jesús habló acerca de su resurrección. Dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él dice, yo vengo del cielo. Si alguno comiere de este pan, y no está hablando de comerlo físicamente, está hablando de participar de Él, que Él llegue a estar dentro de nosotros. Cuando recibimos a Cristo, Cristo está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. A eso se refiere. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él está hablando proféticamente de que iba a entregar su carne en sacrificio para que nosotros tuviéramos vida por la eternidad. Ahora, Jesús tuvo que morir en la cruz por estas razones. Hay varias razones. Número 1, para cancelar nuestra deuda de pecado. Nosotros teníamos una deuda de pecado con Dios tremenda, porque todos somos pecadores, algunos más pecadores que otros, pero con uno chiquito tiene para irse al infierno. Todo lo demás es acumulativo. Entonces teníamos muchos pecados. Número 2, para librarnos de la esclavitud de Satanás y de nuestra naturaleza de pecado. Todos, aunque no nos guste, la Biblia enseña que éramos esclavos de Satanás. O sea que Satanás era nuestro padre, nuestro jefe, y estamos de esclavos con él. Y también esclavos de la naturaleza de pecado, unos de unos pecados y otros de otros pecados.
pero éramos esclavos también del pecado. Y el que dice, yo no tengo ningún pecado, pues tiene el pecado de orgullo, que es el pecado por el que Dios tuvo que hacer el infierno para Satanás y sus demonios. O sea, es el peor. ¿No? Y el peor, decimos, ¿no? Es peor, pero para que quede claro. Ahora, veamos un ejemplo de la época de Jesús para entender mejor todo esto. Cada vez que un ciudadano romano era acusado ante la ley por algún crimen, la jurisprudencia de ese tiempo exigía que se le preparara un certificado de deuda. Y en ese certificado se anotaban una por una todas las cosas malas que ese hombre había hecho. Y también se escribía ahí la condena que merecía. Pues este hombre robó aquí, mató a otro, hizo esto, hizo fraudes, y todo se lo iba anotando, ¿no? Ahora, por todo eso merece 70 años de cárcel. Y ya tiene 70 de edad, pues sale a los 140. Si vive hasta los 140, pero todo depende, ¿eh? Ahora, luego al preso se le encarcelaba, se le encerraba en una cárcel y el certificado de deuda se clavaba en la parte externa de la celda. Ahí se clavaba, hay una puerta de madera, ahí se clavaba el certificado y ahí permanecía ese certificado de deuda hasta que el preso cumplía su condena. Y de esa manera quedaban canceladas todas las cosas malas enlistadas en el certificado. En el certificado venía todo lo que hizo y luego la pena. Va a estar en la cárcel tantos años porque hizo esto y otras cosas que ni sabemos. Porque si nos pusieran todo, cuidado, ¿verdad? Entonces de esa manera quedaban canceladas todas las cosas malas en el certificado. Conociendo esto, el apóstol Pablo lo compara con la manera en que el creyente es librado de su deuda de pecado. Fíjense la comparación que hace Pablo. Dice en Colosenses 2, 13 y 14: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, fíjense, todos, anulando el acta de decretos, o sea, el certificado que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y aquí en la cruz de Cristo se puso ese certificado con todos nuestros pecados, del certificado de cada uno, ¿no? Porque el mío es como de 7 hojas, ¿no? El de usted ha de ser como de 25. No, a lo mejor de menos, pero unos de menos, otros de más, pero no importa, todos quedaron clavados ahí en la cruz. Dice, qué bonito, ¿no? Todo lo que hicimos, el Señor lo clavó en la cruz cuando murió por nosotros, ¿no? Ahora, nuestro certificado de deuda consiste en decretos, o sea, leyes de Dios que hemos quebrantado, anoten su bosquejo, por no haberlas obedecido, y por ello están en contra nuestra. Jesucristo, fíjense, toma nuestro certificado de deuda y lo clavó en la cruz. Él tomó nuestro certificado y lo clavó en la cruz. Qué bueno, ¿verdad? Haciéndose él mismo culpable de todos los pecados anotados ahí que yo cometí. Él se hizo culpable por ellos y que nos condenaban. Dice, qué tremendo. El Señor tomó nuestro pecado y murió en la cruz para pagar por nuestro pecado, ¿no? Dice en Romanos 3, 23 al 25, porque me gusta que todo quede bien aclarado en la palabra: pues todos han pecado, todos hemos pecado y están privados de la gloria de Dios. Por haber pecado, ninguno de nosotros puede entrar al cielo. Pero por su gracia, a mí me encanta esta palabra, por gracia. La gracia es algo que se recibe, no es algo que se gana. Por gracia son justificados hasta gratuitamente, dice ahí. Eso habla de la gracia, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea que nadie puede pagar por su salvación para ser justificado, solo la sangre de Cristo. Dios lo ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Cuando creemos que la sangre de Cristo pagó por mi pecado, y yo lo creo, y que creo que Cristo lo hizo, lo creo de corazón, la Biblia dice que yo me apropio de esa bendición, para así demostrar su justicia. De esa manera nos justificó y demostró su justicia, porque fíjense, Dios es justo. Y si Dios pasara por alto nuestro pecado, no sería justo. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Ahora, Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Al mediodía, como a las 12, la tierra se envolvió en tinieblas. Y esa fue una señal que también impactó al centurión.
y a la gente que estaba ahí. Y era cerca de las 3 de la tarde, y cerca de las 3 de la tarde Jesús dio su primer fuerte clamor. Dice ahí en Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él habló en arameo. Y fíjese, en ese momento Jesús estaba llevando sobre él los pecados de todo el mundo. Y ahí está el pecado del mundo. Y por eso el Padre le retiró su presencia. Ahora, el Padre le retiró su presencia no por lo que Jesucristo había hecho, sino porque estaba llevando nuestro pecado, y el Padre no puede estar delante del pecado. Así que el Padre se retiró, le dio la espalda a su Hijo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba llevando el pecado de ustedes y el mío, y el de todo el mundo. Entonces le dio la espalda. Y por eso el Padre le retiró su presencia y se sintió solo, y se sintió desamparado. Fíjense, y en ese instante Dios Padre tomó el certificado de deuda de todo el mundo y lo clavó en la cruz de Cristo. Fíjense qué tremendo lo que Dios ha hecho por nosotros, haciendo a su Hijo Jesús responsable de cumplir la sentencia que estaba escrita para cada uno de nosotros. Ahí estaban mi certificado y el tuyo, ¿no? Y los clavó en la cruz. Fíjense, gracias a Dios. Yo no alcanzo a entender totalmente el amor de Dios, ¿no? Pero yo lo recibo, ¿eh? Dice, en ese momento Dios Padre, quien es todo amor, pero que también es justo. Una persona que es todo amor, pero que no ejecuta la justicia, pues es una persona injusta, ¿no? Así que Dios es amor, pero también es justo. Por ser justo, teníamos que condenarnos a muerte y al infierno por toda la eternidad. Pero por ser amor, entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestro pecado. Entonces, ahí Dios el Padre aplicó toda su justicia sobre su Hijo. Fíjense qué tremendo. Todo el castigo de la ley por mi pecado se lo aplicó Dios el Padre a Jesús al morir en la cruz, y por el pecado de ustedes. Esa fue la hora de mayor angustia y necesidad para Jesús, ya que Dios no podía tener comunión con el hombre pecador hasta que la redención se hubiera cumplido. Acuérdense la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, como que hay una lágrima del cielo, ¿no? Por supuesto que no fue cierto así, ¿verdad? Es una manera simbólica de expresar el sentir de Dios el Padre, y creo que lo expresa muy bien. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, que es Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador. Dice, por culpa de ustedes y mía, Dios tuvo que tratar a su Hijo como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Qué tremendo, ¿no? No entendemos bien la gracia de Dios. Hay personas que no pueden entender cómo es que Dios puede mandar a alguien al infierno. De hecho, Dios no manda a nadie al infierno, se va solo por su pecado. Pero sí la gracia de Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar tu pecado. Pero nosotros tenemos que recibirla, ¿no? Algo que me dio mucho gusto, el día de ayer yo tengo varios primos hermanos. Uno de mis primos hermanos ayer que le estuve compartiendo, viven en Guanajuato, dos de ellos, les estuve compartiendo, eran ateos los dos, pero después de horas y horas de hablar, ya dice, bueno, ya no somos ateos, somos agnósticos. El ateo dice que Dios no existe, el agnóstico dice que Dios puede o no puede existir. Entonces ya fue un pasito más. Entonces ayer mi primo el agnóstico, después de orar por él, y no le pude hablar ahora que estuvimos fuera por 2 semanas y me anduvo buscando, dice, es que sabes que a mí me consuela mucho que me leas salmos y que me leas cosas de la Biblia y de todo. Bueno, es que el Señor te quiere hablar a través de su palabra, ¿no? Pero tú necesitas entregarle tu vida a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Dice, sí, él tiene cáncer, y eso pues me ayudó, ¿verdad? Para que él recibiera a Cristo, ¿no? Y el otro hermano también, pero el otro está más pesado, está más difícil. Entonces finalmente repitió una oración, y después de años de compartirle, él hizo esa decisión de entregarle su vida a Jesucristo. Me dio gusto. Es un hombre que ya tiene 76 años. Le digo, mira, ya está cerca de reportarte, de una vez ponte en paz con Dios, porque, ¿no? La Biblia dice, 70 años es la vida del hombre, 80 los más robustos. Y con cáncer, pues está más difícil llegar a los 80, le dije, ¿no? Entonces, claro que el Señor también te puede sanar de eso. Ya oramos por él y todo, y finalmente le entregó su vida a Cristo.
Y dice, ahora mi esposa me está leyendo parte de la Biblia. Qué bueno, porque tenían una Biblia, pero jamás la había abierto. Dice, es el libro que más tiene la gente, pero que no lo lee. A veces ni los cristianos. Espero que ustedes sí. Entonces, fíjense, jamás alguien se sentirá tan solo como se sintió Jesús en la cruz. Fíjense, ahí estuvo completamente separado del gran amor del Padre, por única ocasión en la eternidad, y del amor del Espíritu Santo, en una aterradora y tremenda soledad. Es la única vez que Jesús se sintió completamente solo, porque Jesús siempre supo que Dios el Padre estaba con él. Por eso es que nosotros podemos apropiarnos de esa bendición. Fíjense, Jesús experimentó esto para salvarnos y para que nunca tuviéramos que sentirnos solos ni abandonados. Jesús prometió estar siempre con nosotros. En Mateo 28:20 dice al final, y estaré siempre con ustedes, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Fíjense, eso prometió. Dice en Hebreos 13:5, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. A ver, repítalo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso te dice Dios. Así que no tienes derecho a sentirte solo. Tienes al mero mero contigo, ¿no? Y eso da paz y tranquilidad en medio de las angustias, inquietudes del mundo en que vivimos. Y fíjense, fue totalmente pagado nuestro pecado. Instantes antes de morir, Jesús hizo su grande y último clamor: consumado es, ¿no? En griego es la palabra tetelestai. Es la misma palabra que el juez romano escribía sobre el certificado de deuda del criminal que había pagado toda su condena. Porque fíjense, en el tiempo de Jesús, aunque los romanos habían conquistado el mundo, la cultura era la cultura griega, ¿no? Aún los romanos, toda la gente intelectual, todos hablaban el griego, ¿no? El apóstol Pablo hablaba el griego. Yo no sé si hablaba también algo de latín, pero casi todos los romanos cultos hablaban el griego, ¿no? Entonces, la palabra tetelestai, que es griega, es la misma palabra que el juez romano escribía sobre el certificado de deuda criminal del que había pagado toda su condena. Después de pagar su condena, le ponían un sello ahí: todo ha sido pagado. Ahora, la palabra tetelestai significa pagado por completo. Cuando una persona reconoce a Cristo como su Salvador personal, arrepintiéndose genuinamente de sus pecados, tiene que ser de corazón, en la mente de Dios sus pecados quedaron totalmente perdonados. Imagínense, yo cuando me convertí al Señor, pues yo sabía que tenía mucho pecado, aunque no lo quería reconocer. Yo me comparaba con Hitler o con alguien así, decía soy un santo, ¿no? Pero sabía que tenía muchas cositas ahí que no eran buenas, ¿no? Y que si mi esposa las conociera, pues tampoco le hubieran gustado, ¿no? Lo bueno es que no las conocía, ¿no? Pero fíjense, el Señor cuando nos perdona te queda totalmente pagado. Yo me sentí ligerito. Dije, ya Dios pagó por todo mi pecado, qué bueno. Y fíjese, yo no he dudado de eso. Sé que el Señor pagó por mi pecado y ya no tengo condenación por eso. Después, un día que dimos un testimonio, compartí de cosas que hacía mal y que mi esposa se entera y se puso una enojada conmigo que le duró meses. Pero ya no hay secretos, ¿no? Le digo, fue antes de ser cristiano, ya después de cristiano ya no podemos andar con lo mismo. Ahora, fíjense, a ver si me ayudan allá arriba porque como que no quiere cambiar. Aquí ya está. No tanto. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Fíjense, somos justificados cuando ponemos nuestra fe en Cristo. A todos los que creen, tenemos que creer. Y creer es la palabra griega episteuín, que quiere decir creer y confiar. Porque los demonios creen en Dios, pero no confían en Él. De hecho, no hay distinción, no importa quién sea. Por creer, recibimos la salvación y la bendición de Dios, ¿no? Ahora, sin embargo, vean esto: si una persona es tan necia que se niega a reconocer lo que Cristo hizo por él en la cruz y de esta manera insiste en quedarse con sus pecados, no puede beneficiarse del pago de su deuda, aunque ésta haya sido totalmente pagada. Dice, esto es muy importante entenderlo. Fíjense, de nada le sirve ese certificado de deuda ya pagado. Y les voy a poner un ejemplo de un criminal hace muchos siglos que fue condenado a muerte. Y el rey, por intercesión de un abogado,
le dio un indulto. Y el criminal dijo, yo no quiero ese indulto de parte del rey. ¿Y saben qué? Lo tuvieron que ejecutar. Porque hay que recibirlo, ese perdón hay que recibirlo. Él no lo quiso recibir y lo tuvieron que ejecutar, ¿no? Ahora, el primer beneficio de la obra redentora de Cristo en la cruz es nuestra deuda de pecados ya cancelada. Dice, qué bonito se pone a sentir. Ya queda cancelado todo mi pecado. Y le voy a decir una cosa, todo pecado del que usted no se arrepienta delante de Jesús, un día lo va a saber todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cómo es? Pues ya ven que las computadoras pueden llevar una información de todo, ¿no? Yo no sé cómo el Señor nos lo va a meter en el cerebro de todo lo malo que hicieron todos en un instante y nos vamos a dar cuenta. Y decir, ay, tan hipócrita. Y mira todo lo que hizo, qué bárbaro, así como el Cantinflas, ¿no? Mira nomás, ¿no? Y todo el mundo se va a dar cuenta de lo que hicimos. Lo único que no va a salir es lo que nos haya perdonado Jesús. Eso sí queda borrado completamente. Pero lo que no hayamos puesto delante del Señor va a aparecer y todo el mundo se va a dar cuenta. Hasta va a decir, mire el pastor, qué hipocritón, y allá que nos hablaba de consagración. ¿Para qué le digo? Pues si he hecho cosas que no debió, no. Así como san, no tanto. Pero con la ayuda de Dios vamos para adelante, es lo principal, ¿no? Entonces el primer beneficio es nuestra deuda de pecado totalmente cancelada. Dice en Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fíjese, antes de recibir a Cristo éramos enemigos de Dios. Aunque usted no haya querido ser enemigo de Dios, por tener pecado en su vida, usted era enemigo de Dios. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Dice, por la vida de Jesús. En el cielo no va a haber nadie que se adorne, yo me gané mi salvación. Ahí vamos a estar todos en el cielo diciendo, mira, yo estoy aquí gracias al Señor Jesucristo, por la gracia de Jesús, a pesar de como yo fui, ¿no? Solo por Jesús estoy. Ninguno hay que se diga que se porte también que vaya a entrar al cielo por haberse portado bien, porque la obra mejor que puede hacer un ser humano, dice la Biblia, que el libro de Isaías, que es como un trapo de inmundicia, entregárselo a Dios. Solo la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ahora vamos a hablar de la redención en Cristo Jesús. La obra redentora de Jesucristo también nos libró de la esclavitud de Satanás, porque éramos esclavos de Satanás y del poder del pecado que estaba en nosotros. Fíjense, éramos esclavos de Satanás y del poder del pecado que nos dominaba. A unos los domina un pecado, a otros otros, ¿no? Le digo, y el que diga que no tiene ninguno, pues tiene el de orgullo, que es el de Satanás, ¿no? Así que está peor. Dice en Efesios 1:7, en Él, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Dice, la riqueza que tenemos en la gracia de Dios es tremenda, la gracia. Digo que a mí es la palabra que más me impacta de toda la Biblia, la gracia, porque muchas veces les he dicho, si no fuera por la gracia del Señor estaríamos en una verdadera desgracia, ¿no? Dice, la palabra redención era muy popular en el siglo I, porque la mitad de la población del mundo eran esclavos. Dice, la mitad. Ahí en Roma dice que hasta más, que una tercera parte eran libres y 2/3 partes eran esclavos y servían a los libres, ¿no? Así que la redención era lo más deseado por un esclavo, era ser liberado. Y la Biblia enseña que existe una gran barrera entre Dios y el hombre, debido a que el ser humano por su pecado es esclavo de Satanás. Aunque no nos guste, a mí no me gusta cuando leí en la Biblia que era yo esclavo de Satanás y que era mi padre. No me gustó, pero pues, si Dios lo dice, yo le tengo que creer a Dios. Solo Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Vean lo que dice Colosenses 1:14. En quien tenemos redención es en Jesús. El perdón de pecados. En Jesús lo tenemos. Ahora, en el griego hay varias palabras que significan redención y destacan diferentes aspectos de ella. Fíjense, primera, el verbo lutró, que significa rescatar o libertar, y destaca la condición de ser libre, de ser hecho libre, ¿no? Ahí lo vemos en primera de Pedro 1:18-19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados, aquí viene la palabra lutró, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados.
¿Absurda en qué sentido? Que cuánta gente presume de la familia que tiene, de la sangre que tiene, que es sangre azul o verde o anaranjada, ¿no? Y de muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas buenas que heredamos de nuestros padres, pero también muchas cosas malas, una naturaleza de pecado, ¿eh? El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata. Aquí dice que son perecederos, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Él pagó con su sangre. Acuérdense, por ejemplo, que Juan el Bautista, él estaba bautizando personas ahí en el río Jordán, y cuando vio venir a Jesús, le dijo a la gente que estaba ahí: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciéndoles, el cordero que ustedes que sacrificamos todos nosotros en nuestra religión, el día de la Pascua, solo es un símbolo. Él es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Y señaló a Jesús. Así que él lo hizo como un cordero sin mancha y sin defecto. El segundo está el verbo peripoieo, que significa redimido o ganado. Fíjense, en Hechos 20:28 dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, se lo estoy poniendo en español moderno, por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, dice, por líderes ahí en la iglesia. Les dice a los líderes de la iglesia en Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, la cual él peripoieo por su propia sangre. Él la ganó por su propia sangre. Y ustedes las tienen en letras negritas ahí en su bosquejo para que puedan tener la enseñanza completa y compartir con otros, hasta darle en un grupo en casa. El tercer verbo es el verbo agorazo, que proviene del sustantivo agora, que era el nombre del mercado de esclavos. Había un mercado de esclavos y ese mercado de esclavos se llamaba la agora. Y este verbo se traduce en redimido y llegó a significar ser libre del mercado de esclavos por el pago de un rescate. De ese horrible lugar nos sacó Jesús. Ven lo que dice Apocalipsis 5:9, hablando de los redimidos ahí en el cielo, y cantaban un nuevo cántico. Un día lo vamos a cantar porque está hablando de lo que va a pasar, no algo que ya pasó. Está hablando proféticamente el apóstol Juan. Él vio que en el futuro iba a suceder eso. Y cantábamos, vamos a decir entonces, ¿no? Un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, le dijeron a Jesús, y con tu sangre nos has redimido, agorazo, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todas las naciones Él sacó personas para redimirlas, la palabra agorazo. Ahora también viene el verbo exagorazo. El prefijo ex significa fuera de. Esta palabra destaca el hecho de comprar un esclavo para sacarlo del mercado de esclavos, fíjense, para que no vuelva a ser vendido como esclavo. Y ahí en el mercado de esclavos pues se ponían en remate a los esclavos, ¿no? A ver, ¿cuánto dan por este? Está medio chimuelo y medio feo y medio pelón. Pues como 2 moneditas, ¿no? Y si estaba muy fuerte y tenía, le veían los dientes así como a los caballos, si estaba bien de todo eso, pues entonces daban más precio por él, ¿no? Para que no pudiera ser vuelto a ser vendido como esclavo. Y ven lo que dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió, es la palabra exagorazo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Al dejarse Jesús ser colgado en una cruz, Él se hizo maldición ante los ojos del mundo para que nosotros pudiéramos recibir sus bendiciones, ¿no? Qué tremendo. Ahora, la Biblia describe al ser humano como esclavo de Satanás y también como esclavo del pecado. El pecar es una condición con la cual nacemos. Desde chiquito al niño le gusta: esto es mío, ¿no? Y dame, y hace a la demás gente a un lado, ¿no? Por eso Jesús dijo: ustedes son de su padre el diablo. Yo me acuerdo cuando vi la primera vez en la Biblia, dije: ay, qué gacho, Señor. ¿Cómo que hijos del diablo? No. Bueno, pero si Él lo dice, así es, ¿no? Cuyos deseos quieren cumplir. Entonces, todos antes de conocer a Cristo cumplimos algunos deseos del diablo. Unos son mentirosos, Él es el padre de mentira. Unos son ladrones, Él es el ladrón de ladrones, ¿no?
Otros son asesinos, pues Satanás es asesino por autonomacia, ¿no? Y les digo, el que dice que no tiene ningún pecado, pues ese tiene el de orgullo, que es el peor, ¿no? Así que, en primer lugar, necesitamos cambiar de padre, ¿no? Dejar a Satanás y cambiar de padre. Ahora recibimos a Dios, al Padre, como Padre, al aceptar la libertad que nos da Cristo. Ven lo que dice en 1 de Juan 3:8, ¿no? Ese era el Padre de ustedes y mío, pero ya no es, ¿no? Ándale, era. Dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica es el que lo hace habitualmente, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo, ¿no? Así que Él envió a su Hijo Jesús. Jesús tuvo que morir en la cruz, en conclusión, porque el ser humano no se podía redimir a sí mismo. Fíjense, en primer lugar, porque el hombre es pecador y solo Cristo, que es justo, nos podía redimir. No nos podemos redimir por ser pecadores. No podemos salir, comprarnos del mercado de esclavos porque somos esclavos. Y un esclavo no se podía comprar a sí mismo. Ven lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿no? Así que Él nos redimió. Ahora, el Redentor, en segundo lugar, tenía que ser un ser humano y debía ser justo. El Redentor tenía que ser un ser humano para pagar por los seres humanos, y tenía que ser Dios para actuar por parte de Dios, para redimirnos. Dice en Hebreos 2:14-15, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Él lo derrotó en la cruz, Él lo destruyó, ¿no? Aunque el diablo sigue ejerciendo su poder, el diablo ya está derrotado. El diablo ya fue derrotado, ¿no? Por eso nosotros debemos de apropiarnos, al vivir con Jesús, de la victoria que Cristo ganó para nosotros, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo, ¿no? Ahora, el Redentor tenía que ser, en tercer lugar, un mediador calificado. Dice, a mí este versículo me encanta, vean lo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice? ¿Hay un solo qué? Mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único mediador. No hay ningún otro mediador, aunque hay iglesias que dicen que hay otros mediadores, pero la Biblia católica, Biblia protestante y Biblias ortodoxas dicen que hay un solo mediador. Léala, cualquiera de ellas, y lo va a ver. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él entregó su vida, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahora vean, solo Jesucristo, por ser hombre y por ser Dios, es el único que puede salvarnos, porque Jesús podía interceder por parte del hombre, porque era por parte del hombre por ser Dios, y podía interceder por parte de Dios, interceder por parte de Dios por ser Dios y por parte del hombre por ser hombre, ¿no? Él es el único que tiene esas dos características. De todos los seres que han existido en la tierra, es el único. Y solo Jesucristo, por ser hombre y por ser Dios, es el único que puede salvarnos. Vean lo que dice Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación. ¿En qué? Dice, en ningún otro. ¿Y saben lo que es ningún otro? Ningún otro, ¿no? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y le voy a decir algo con todo respeto, pero pues la verdad es la verdad. Teníamos el Bruno Daga, que era sacerdote. Él era doctor en Biblia católica, entre uno de los 4 doctorados que tenía. Y dice que un versículo que lo hizo decidirse a salirse es este y el anterior. Cuando él vio eso, él es doctor en Biblia, en Sagradas Escrituras, era doctorado en Biblia católica, y al ver que las respuestas que le daban no checaban, tomó la decisión de salirse. Y no solo eso, el padre Elizalde también, y muchos otros. Y de hecho yo le voy a decir, yo también,
Por eso me salí, porque vi que la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y ahí me habían enseñado otra cosa. Y eso lo leí por primera vez en la Biblia católica. Búsquenlo en la Biblia católica y verá ese versículo. Ahí lo tienen en su bosquejo, búsquenlo. Es el único mediante el cual podemos ser salvos. No el San ni el San el otro. Le digo que mi abuelita pues tenía a Judas Tadeo y era su máximo, y después se lo descontinuaron y se le vino a la desilusión terrible, ¿no? Le digo, abuelita, si hubieras puesto tu fe en Jesús, a él no te lo pueden descontinuar, ¿no? Él es el que descontinúa, a él no lo pueden descontinuar. Ahora, fíjese, el Redentor en tercer lugar, en cuarto lugar, el Redentor debió ofrecerse voluntariamente. Dice en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida, Él la entregó por amor a ustedes y a mí. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que bien claro, dice el Señor las cosas, ¿no? Bueno, vamos a tener un canto que se llama Consumado es. Póngale mucha atención a la letra de este canto. Ahí nos ayudó el Dani, nos ayudó también el Chevo y Denise también para conseguirlos y encontrarlos, hasta ponerle la letra que no la tenía. Se la pusieron porque hay partes que no se entiende claramente las palabras, pero póngale mucha atención. Consumado es. Lo último que recuerdo fue ver la luz del sol, sin sangre y sin aliento, expiré. Tan solo vi a María y a Juan llorar también, y a Pedro escondido, avergonzado de él. El sol se enlutó y la tierra gimió, y allá en el templo el velo se rasgó. Caifás celebraba mi crucifixión, mientras Pilato, algo confundido, sus manos lavó. Consumado es, consumado es por amor que para ser un vencedor. Consumado es, les doy autoridad para vencer, y con vosotros estaré. Es mi promesa fiel, consumado es. Son más de 2000 años, mi cuerpo entregué, la promesa que murió me salvaba a seguir. Hoy veo en vosotros el mismo poder que aquel tercer día me resucitó. La voz que clamó consumado es la que hoy te habla, y que por su gracia los cielos abrió. Consumado es por amor que todo doy,
mi promesa fiel, consumado, consumado, consumado. Gracias al Señor que murió en la cruz por nuestro pecado, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, que hemos revisado lo que tú hiciste por nosotros en la cruz al redimirnos, Señor, y que es la clave de todo el Evangelio y de toda la Biblia, Señor. El Antiguo Testamento hablaba de un Mesías que iba a venir, y el Nuevo Testamento nos habla de que ya vino y murió por nosotros en la cruz para pagar con su sangre el precio de nuestros pecados. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que tiene un plan precioso para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer y recordar constantemente todo lo que tú has hecho por nosotros. Que la familiaridad de escucharlo tantas veces no nos haga menospreciar el mensaje esencial del Evangelio que viene en tu palabra. Que reconozcamos que por el amor de tu Hijo Jesús y el tuyo, nosotros fuimos redimidos al precio de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a pagar ese precio tan alto, porque así nos apreciabas tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús.